La Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales tiene el honor de presentar al doctor Miguel Pérez Arroyo, quien gentilmente nos brindará el apoyo con la disertación del tema sobre análisis criminológico y político criminal. El doctor Pérez es doctor en Derecho por la Universidad de Alicante, máster en Criminología por la Universidad de Criminología en la Universidad de Castilla-La Mancha, abogado por Perú y España, profesor en Derecho a nivel de posgrado y asimismo es director del INPEC, Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales. El doctor siempre nos brinda su apoyo y por favor, en esta vez quisiera que lo recibamos con un fuerte aplauso por su gentil interés. Bien. Buenas tardes a todos. En primer lugar, para agradecer a la dirección de esta escuela, bajo el cargo y la dirección, valga la redundancia, del profesor Neira Flores, gran amigo y colega académico, y obviamente bajo la preocupación permanente que él tiene de formar, de trabajar lógicas de permanente formación del personal auxiliar y del personal jurisdiccional, obviamente nos ha convocado a que podamos compartir de alguna manera los temas que ahora son objeto de disertación. El tema en sí es análisis criminológico y político criminal con especial atención a las normas que han salido o que han sido promulgadas por el Ejecutivo en agosto de este año, referidas a temas de seguridad ciudadana por un lado y de criminalidad organizada por otro. Por tanto, digamos que tiene dos niveles de consideración. Uno es qué significa analizar una norma de una perspectiva criminológica y político-criminal, y la otra es cómo acentuamos o cómo consolidamos ese análisis en estas normas referidas a la estructura del crimen organizado en sus diferentes aproximaciones, tanto de orden penal como de orden procedimental o procesal penal, y sobre todo desde la perspectiva de la seguridad ciudadana. En sí el tema es sumamente complejo, es sumamente largo, enorme como para discutirlo en una sesión de 40 minutos o una hora, que es lo que se me ha pedido, pero digamos vamos a sintetizar en algunos tramos a fin de poder por lo menos establecer ideas claras. Cuento con la ventaja en este tema de haber sido yo el autor de por lo menos 8 o 9 propuestas legislativas en ese sentido, ya sea como institución. El Instituto Peruano de Criminología se sumó a la invitación que hizo en su momento el presidente del Congreso y el Ejecutivo a efecto de que propusiéramos normas modificatorias en Código Penal y Procesal Penal, y a su vez de manera personal cuando se me convocó a efectos de que formara parte de un equipo específico dentro del Parlamento Nacional. Entonces, más o menos de esta perspectiva voy a compartir con ustedes la lógica de cómo es que se formaron o se propusieron y finalmente fueron aprobadas estas normas, que como repito tienen estos dos marcos sumamente definidos, que es el de la seguridad ciudadana y el de la criminalidad organizada. Vamos a empezar un poquito por establecer, para que un poco nos hagamos la idea de este patito feo que siempre ha sido la criminología y la política criminal en las ciencias penales, para a partir de ahí establecer cuán útil puede ser para nuestro trabajo de jueces o incluso auxiliares jurisdiccionales, pero sobre todo de jueces, a efectos justamente de analizar cualquier norma que esté detrás o cualquier norma que pueda de alguna manera solventar un problema o un conflicto social que está o que es sujeto a análisis jurisdiccional. Como ustedes saben, las ciencias penales se integra por un conjunto de disciplinas. No solo es la dogmática penal, no solo es el derecho penal material, sino también es el proceso penal, la
las ciencias penitenciarias, pero sobre todo de la criminología, que es, como más o menos se ha definido a lo largo de los últimos tiempos, el catalizador fundamental de las ciencias penales. Ninguna ciencia de las ciencias o de las disciplinas que integran las ciencias penales se pueden explicar sin un perfil criminológico. Ninguna de las disciplinas, tanto penal material como de orden procesal, se pueden explicar o se pueden trasuntar en razón a su filosofía o a lo que se pretende sin un análisis criminológico, porque obviamente ese nos va a llevar a cuáles son los fundamentos político-criminales, qué es lo que finalmente quiere el legislador con una norma en concreto. Si el legislador quiere, en función a esa norma en concreto, reducir los índices de criminalidad, o si el legislador quiere establecer un nivel de ocupación normativa de algunas lagunas que ya se ha dado en función a la práctica judicial, es decir, hay conductas que no resultan fácilmente abarcables, o las que se están dando en función a resoluciones judiciales determinadas no están siendo las más equilibradas o las más acertadas. Por ejemplo, como ocurría y como de alguna manera sigue ocurriendo con el tema de la criminalidad organizada versus delincuencia organizada o versus organizaciones criminales, que son categorías muy sutiles dentro de la perspectiva criminológica, pero que obviamente inciden de manera directa en lo que un poco correspondería al nuevo marco normativo de la 30.0077. Entonces, ¿qué es lo que quiere el legislador? El legislador, de alguna manera, bajo la lógica del conflicto social generalizado y hecho específico en función a la violación o a la realización de un tipo penal y a la violación obviamente de una norma penal en términos de acción y omisión, establece un fin político-criminal, que es la reducción de la criminalidad y obviamente también la ocupación o en todo caso el evidenciamiento de espacios no punibles dentro de una lógica justamente de creaciones de tipo penal o en su defecto de un mejoramiento del tipo penal en razón a conductas que ya resultan de alguna manera arcaicas o que resultan de alguna manera anticuadas en función justamente de las conductas que se estiman dañinas para la sociedad. Por ejemplo, el tema del infanticidio, por ejemplo, el tema del feminicidio, que son técnicas que se establecen justamente en razón a mejorar la respuesta penal bajo respuestas de agravamiento de penas o de creaciones de tipos penales. Entonces, si esa es la finalidad político-criminal, entonces lo que vamos a estar, o frente a lo que vamos a estar siempre bajo esta perspectiva de modificaciones legales, es básicamente en términos de evaluación de la realidad compleja a una evaluación, valga la redundancia, de qué tipo de sociedad vivimos y a qué tipo de sociedad tiene que asentarse el derecho que se estima como positivo, en qué tipo de sociedad se va a asentar el derecho y qué tipo de sociedad va a ser finalmente la que le dé cobijo. Y el tipo de sociedad en la que vivimos actualmente no es una sociedad industrial, no es una sociedad ilustrada, sino es una sociedad ya sea o de la información o una sociedad de riesgo, llamada también por la filosofía contemporánea como una sociedad posmoderna. Y eso obviamente incluye un conjunto de características muy novedosas en razón a cómo se comporta el hombre y cómo se comporta la delincuencia finalmente en razón justamente a estas nuevas características de la sociedad, estas nuevas tipologías sociales. Y es a partir de esta perspectiva que obviamente tenemos que primero empezar a trabajar cuáles son esos fundamentos políticos criminales para establecer, si es que estamos ante una norma, la 30.0077 y la 30.0076, que de alguna manera han dado respuesta a este nuevo marco de realidad social que nos toca vivir. Acuérdense siempre una expresión del ACNIC en función de cuándo es que aumenta la criminalidad o cuándo disminuye la criminalidad o por qué experimentamos últimamente una sensación de mayor criminalidad sobre la base de indicativos de miedo al delito. Y esas sensaciones, esa perspectiva de aumento de la criminalidad se da justamente en razón a que vivimos una sociedad inestable, en un marco de una sociedad inestable. Una sociedad inestable que se explica de dos maneras. La primera es en razón a niveles de crisis económica, es decir, de recesión económica, o en su defecto,
en niveles de incremento de los niveles de economía y de los niveles de vida en función a un aumento de las cifras económicas en una sociedad determinada. O sea, hay sociedad inestable cuando hay crisis, o hay sociedad inestable cuando hay incremento de los niveles socioeconómicos por mejoramiento de la propia economía. En esos dos extremos, obviamente, vamos a estar ante un aumento inusitado de la cifra de criminalidad. Y es justamente lo que estamos viviendo en el país. Y es justamente lo que también vive Europa, de alguna manera, en la que se han dado, por ejemplo, en los últimos años, fenómenos incluso de robo de cables que no se había dado jamás en la historia, por lo menos en la historia de los últimos 20 o 30 años, en donde algunos colectivos inmigrantes, rumanos básicamente, estaban robando los cables de luz o los cables de telefonía para venderlos luego a los reducidores de chatarra. Jamás eso se había visto en los últimos 30 o 40 años en Europa, en España en particular, pero se estaba dando últimamente justamente en razón a estas crisis que se ha desatado y que de alguna manera ahora últimos se están reduciendo. Y en Perú vivimos el fenómeno contrario, vivimos 3 o 4 años de crecimiento sostenido, con una cifra de 5 al 6% de mejoramiento del PBI, con un control de la economía en función a la inflación súper estable, con lo que obviamente también, bajo esa perspectiva, estamos ante una sociedad inestable, y esa es justamente la perspectiva del aumento de criminalidad a la que se refiere el ANDE cuando hace su análisis sobre las nuevas teorías de la criminalidad en el mundo contemporáneo. Si a eso le asociamos que vivimos en una sociedad posmoderna, en donde las diversas características explicarían justamente también unas nuevas respuestas penales, de orden penal, de orden material, de orden procesal, incluso de orden penitenciario, obviamente vamos a estar ante una respuesta como la que se ha dado en los últimos meses y que obviamente era necesario que se dé en función a la modernización de nuestro sistema penal, y una modernización además que recién comienza. Una de esas características, solamente para hacer mención de ellas, es justamente las que define Hassemer y las que define Silva Sánchez cuando habla de las sociedades multiétnicas, pluriculturales, ¿no? O de diversidad cultural en términos de interculturalidad. ¿Vivimos o no en una sociedad de esas características? Claro que lo hacemos, claro que estamos en una sociedad así. Estamos en una sociedad así incluso desde el nacimiento de la República, pero ahora último se hace más patente sobre la base incluso de ese desborde popular que en el año 84 ya denunció en su momento Matos Mar y que se hizo evidente en los últimos años producto de un asentamiento justamente de la democracia recuperada en el año 1990. Vivimos una sociedad pluriétnica, multinacional, multicultural, intercultural, que marca una pauta de sociedad posmoderna. Otra pauta de sociedad posmoderna nos marca el hecho de las sociedades de riesgo. ¿Qué son las sociedades de riesgo? Son las sociedades que tienen que tolerar o tienen la forzosa tarea de tolerar riesgos en función a los avances tecnológicos y el soporte que dichos avances tecnológicos le dan al mejoramiento de la calidad de vida de los miembros del colectivo social. Por ejemplo, el transporte aéreo, el transporte terrestre, el hecho de la generalización del uso de la Internet, del comercio electrónico, que de alguna manera hace posible que algunos sectores criminales puedan utilizar dichos avances tecnológicos para justamente cometer sus delitos. La tecnología informática tiene digamos, una cara opuesta, que es justamente los delitos informáticos, ¿no? En la que obviamente la persona o las personas que quieren de alguna manera interferir en el comercio electrónico para apropiarse de fondos, de recursos, de transferencias y demás, obviamente utilizan la Internet para mandar códigos encriptados para que finalmente puedas tú de alguna manera develar tu código de contraseña. Mil formas que bajo esta perspectiva de sociedad de riesgo pueda de alguna manera hacer que el individuo viva una lógica de víctima o se convierte en víctima producto justamente de estos avances tecnológicos, incluso el mismo hecho del transporte, ¿no? En la que obviamente también no se va a pretender jamás desaparecer los accidentes de tránsito porque es un riesgo permitido dentro de esta perspectiva el hecho que haya accidentes de tránsito. Lo que no es un riesgo permitido es que se conduzca bajo estado de ebriedad. De ahí obviamente la lógica de establecer punibilidad sobre las conductas ya referidas a la conducción etílica. Entonces, hay riesgos permitidos y hay riesgos no permitidos. Bajo esa lógica de sociedad de riesgo, como repito,
delito, hay riesgos permitidos y hay riesgos no permitidos. Y es justamente la manera como se fundamenta político-criminalmente la perspectiva de los delitos de peligro, ¿no? Entonces, toda esta técnica nueva de regulación, de instrumentación de los ámbitos de justicia penal material tienen esa perspectiva de los delitos de riesgo, ya sea de los delitos de riesgo, delito de peligro, perdón, concreto y abstracto, pero que en definitiva tienen ese trasfondo en función a la tipología social a la que me referí. Otra tipología social interesante que tenemos que tener en cuenta para de alguna manera entender todas estas normas novedosas que han sido aprobadas este año en el Congreso de la República y promulgadas por el Ejecutivo, por el Congreso, propuesta del Ejecutivo, es el referido a la criminalidad organizada, ¿no? Pero en sus diferentes, digamos, en sus diferentes signos o en sus diferentes aproximaciones sintomáticas. Mejor así, en sus diferentes aproximaciones sintomáticas. Una de ellas es la transnacionalidad del delito. La transnacionalidad del delito obviamente implica que el delincuente no solamente sea un delincuente local, es decir, el delincuente ya no solamente va a ser el delincuente de la esquina del barrio de Barrios Altos o de Cinco Esquinas, ¿no? Bajo la forma esta de las canciones de salsa ¿cómo se llama? Pedro Navaja, ¿no? Estos que hay en el imaginario colectivo de los años 60, 70, Héctor Lavoe, ya no es el delincuente de esquina, el delincuente que está parado por ahí viendo que alguien se descuide para arrancarle la cartera, y es el delincuente transnacional. Es un delincuente que ya no solamente está pensando de manera local, sino está pensando de manera ya más allá de su propia localidad, relacionándose con otros grupos, relacionándose incluso en función a la transnacionalidad de su actuación en lógicas internacionales de comisiones delictivas. Un delincuente que acopia droga no aspira a vender su droga en la esquina de su barrio. Un delincuente que acopia droga aspira a vender esa droga a grupos que van a de alguna manera distribuir esa droga en otros países, siendo su objetivo probablemente el del mercado más caro. Y el mercado más caro para un tipo de droga, por ejemplo, para el kilo de drogas sintéticas, es el mercado europeo o el mercado norteamericano, en el que el kilo de la droga sintética está sobre los $250.000 a $300.000, el kilo. O el kilo, por ejemplo, de la pasta básica de cocaína, que en Perú puede estar $1.000 o $1.500, y en el mercado europeo llega a costar entre $35.000 y $40.000, con lo cual obviamente el que acopia, el que produce, probablemente tenga un alcance limitado en función a lo que produzca justamente, pero el que distribuye y el que obviamente comercia con él va siempre a significar una lógica de exportación, una lógica de interrelación de su grupo, de su conducta delictiva con otros que le procuren mayores ganancias. Entonces, hasta ahí tenemos un tipo de delincuencia en la que nos hemos referido. La transnacionalidad marca un papel fundamental. Otra característica dentro de las conductas criminales posmodernas es el asociacionismo. Asociacionismo criminal. Es un poco complicado de pronunciar, pero así es como se pronuncia. De asociación a asociacionismo. ¿Qué significa esto? Que el delincuente ya no está pensando en procurar la comisión del delito de manera individual, sino está procurando la comisión del delito de manera grupal, de manera colectiva, de manera cada vez más organizada. Y de hecho, existe ahí la diferencia entre una delincuencia organizada y una criminalidad organizada, una diferencia muy sutil, pero que justamente marca la pauta de las características que establece el artículo 2 de la Ley 30.0077, que justamente apunta a la organización criminal antes que la criminalidad organizada. ¿Cuál es la diferencia? La criminalidad organizada puede ser delincuencia organizada justamente en razón a la ausencia de dos requisitos fundamentales, que es el hecho de la transnacionalidad del delito, por un lado, y segundo, al hecho de la permanencia delictiva, que son requisitos que se añaden justamente a esta norma
y que obviamente configura, como digo, la diferencia entre delincuencia organizada o criminalidad organizada y organización criminal. La norma le ha llamado organización criminal, debiéndole haber llamado criminalidad organizada, pero la diferencia, aun cuando fuera de orden a la denominación atendible, en el fondo explica una fenomenología similar, pero que tiene unos niveles de diferenciación, como digo, en su expresión delictiva. Si me están siguiendo un poco la idea, la diferencia entre una organización criminal y una criminalidad, un fenómeno de criminalidad organizada es, por un lado, el hecho de la transnacionalidad. Puede no ser transnacional. Hay algunas organizaciones criminales, algunos fenómenos de delincuencia organizada que no necesariamente tienen ese carácter de transnacionalidad. Gente que roba organizadamente, gente que secuestra organizadamente, gente que recepta organizadamente, no tienen esa vocación de transnacionalidad. Tampoco tienen una vocación de permanencia, porque pueden juntarse un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, frente, o a diferencia, mejor dicho, de lo que se conoce como la criminalidad organizada, que tiene esos dos añadidos fundamentales. Entonces, la nueva fenomenología delictiva de las sociedades posmodernas es el de la criminalidad organizada como fenómeno que se explica fundamentalmente, como me he referido antes, al hecho de la existencia cada vez más sostenida de la conjunción de voluntades, la pluralidad de agentes y obviamente también la vocación de permanencia de estas organizaciones y el carácter transnacional. Estas expresiones delictivas de orden posmoderno hacen que por lo menos el Estado se haya preocupado por responder a 3 niveles, y es justamente lo que se ha venido dando dentro de esta norma que más o menos hemos visto o que estamos un poco analizando desde la perspectiva criminológica y político-criminal. No estoy haciendo un análisis tipológico en función a los tipos que se han dado, a las agravantes que se han dado, es decir, no estoy haciendo un examen sucinto o específico de la norma, sino más bien un análisis de orden político-criminal, cuál es la vocación de esta pequeña charla. Esas 3 respuestas que ha dado el Estado frente a esta nueva forma de criminalidad son a nivel material, a nivel procesal y a nivel orgánico. Vamos a ocuparnos ahora, de alguna manera, en términos de análisis, de las que se refieren al nivel material y al nivel procesal. A nivel material, lo que siempre se ha dicho es el de la necesidad de establecer criterios normativos que nos permita diferenciar entre lo que significa una pluralidad de agentes delictivos, entre una delincuencia organizada y una criminalidad organizada o organización criminal. Esto es justamente lo que se ha tratado de hacer en el artículo 2 de la norma de la 30.0077, cuando define que se establecen los criterios de organización criminal, el de la agrupación de 3 o más personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que con carácter estable, el carácter de la estabilidad, o por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona inequívoca y directamente, de manera concertada y coordinada, con la finalidad de cometer uno o más delitos graves señalados en el artículo 3 de la presente ley. Esos esos delitos, que justamente se han reducido en un conjunto de más o menos 22 o 23 delitos, están dados en el artículo 3 de la ley. ¿Cuáles son esos delitos susceptibles de comisiones organizadas del delito? Y es justamente de lo que estamos hablando. Cuando el Código Penal de manera convencional habla de quien comete delito, no está pensando necesariamente de quienes cometen delito. El Código Penal habla de quien comete el delito de, o quien mata, o el que mata. Entonces el Código Penal siempre ha estado pensando en primera y segunda velocidad, nunca ha estado pensando en tercera velocidad, utilizando la nomenclatura del derecho penal de la expansión, como sugiere Silva Sánchez. El Código Penal siempre ha estado pensando en primera y segunda velocidad. Digamos, si
quieres un poquito más moderno, en un lenguaje más postmoderno también, ha estado pensando en dos dimensiones. Pero la criminalidad actual, la criminalidad postmoderna es una criminalidad de tres dimensiones. Ya no solamente estamos hablando de delitos con bienes jurídicos clásicos, nucleares, como la vida, la integridad física o el patrimonio, como tampoco estamos hablando de delitos cometidos, como por ejemplo en una lógica de segunda velocidad, bajo la perspectiva de un compromiso pluriofensivo, es decir, por ejemplo, en el tráfico de drogas hay pluriofensividad, en el delito de robo agravado hay pluriofensividad, en varios otros delitos hay pluriofensividad en el sentido de que están comprometidos más de un delito, o más de un bien jurídico, mejor dicho. Y ya estamos en una tercera velocidad en donde las garantías penales se van reduciendo en función justamente a las formas comisivas del delito. Y esas formas comisivas del delito, la más fundamental es la comisión organizada, la organizatividad criminal, bajo el fenómeno que le comentaba hace un momento del asociacionismo criminal. Entonces, ¿cuáles son esos delitos que pueden ser cometidos bajo esa perspectiva de asociacionismo, de organizatividad criminal? La norma lo ha establecido así: homicidios calificados, asesinato, del artículo 108 del Código Penal, el secuestro, del artículo 152 del Código Penal, la trata de personas, del artículo 153 del Código Penal, la violación del secreto de las comunicaciones, que es una modalidad, la modalidad del artículo 162 del Código Penal, los delitos contra el patrimonio, en las modalidades del 186, 189, 195, 196A y 197 del Código Penal, la pornografía infantil, la extorsión, la usurpación, los delitos informáticos, los delitos contra la propiedad industrial, los delitos monetarios, la tenencia, la fabricación, el tráfico ilícito de drogas, de municiones, tráfico ilícito de armas, perdón, municiones, explosivos y delitos tipificados en el 279, 279A, 279B, 279C, 279D del Código Penal. A su vez también el tráfico de drogas en sus diversas modalidades, el delito de tráfico de inmigrantes o de migrantes, el delito ambiental, el delito de marcaje o reglaje conforme a 317A del Código Penal, el genocidio, la desaparición forzada y la tortura, los delitos contra la administración pública, que es importantísimo, en las modalidades delictivas tipificadas en el artículo 382, 383, 384, 387, 393, 393A, 394, 395, 396, 397, 397A, 398, 399, 400 y 401 del Código Penal. Los delitos de falsificación de documentos, el delito de lavado de activos. Entonces, la norma lo que ha hecho es, se ha puesto, digamos, en un plan científico, dado los aportes que se han venido haciendo sobre este tema, y ha dicho, vamos a ver, de todo el catálogo penal, ¿cuáles son los delitos que son susceptibles de comisión organizada? ¿No? Cuando antes se hablaba de criminalidad organizada, se pensaba siempre en el tráfico de drogas. De hecho, cuando trabajemos, de alguna manera lo vamos a tocar, la parte procesal, que es donde se ha modificado una palabrita, pero que esa palabrita difiere mucho en lo que significa las consecuencias al tema en sí del agente encubierto. Cuando se trabajó por primera vez en el Perú el agente encubierto del 824, el decreto legislativo 824, se pensó siempre en la utilización de esta técnica especial de investigación para el tráfico de drogas. Por tanto, se asociaba permanentemente crimen organizado con tráfico de drogas. De hecho, una nomenclatura dentro del ámbito de la criminología penal o de la criminología de los delitos de tráfico de drogas apuntaba a lo que significaba la narcocriminalidad. Se hablaba de la narcocriminalidad. Entonces se asociaba permanentemente, así como se asociaba el tráfico de drogas con el lavado de dinero, primero, y ahora el lavado de activos, incluso en términos de delitos precedentes, luego de delitos condicionados en términos precedentes y ahora de delito autónomo, se hablaba de la criminalidad organizada vinculada al tráfico de drogas. Pero ese era un error, porque no solo el tráfico de drogas se comete en organización criminal, se cometen muchos otros delitos. Se comete el delito de usurpación, por ejemplo.
Se han visto ya casos innumerables que también ya tienen una respuesta legislativa, por lo menos en el Congreso, y que probablemente en 1 o 2 meses se van a modificar algunas cosas interesantes en función, por ejemplo, les comento y les anticipo, a la creación de una categoría sui generis que se llama la posesión cuasi inmediata, o la posesión mediata y la posesión cuasi inmediata. De una manera la estamos sugiriendo en función a este proyecto que también está bajo la autoría de quien les habla, en razón justamente a que se ha detectado muchos colectivos que están permanentemente atentos a la usurpación de terrenos. Entonces, la norma que hace en los temas de usurpación de terrenos le da 24 horas para que se defienda, y si en 24 horas no logran sacar bajo defensas posesorias inmediatas, cuando luego viene la otra persona que recién se enteró después de una semana y quiere sacarlo, el usurpador finalmente dice. Entonces se invierte toda la lógica y finalmente el propietario termina siendo procesado por usurpación, y el usurpador termina finalmente defendiendo su derecho a la posesión, porque después de 24 horas ya no lo pueden sacar bajo formas de defensa posesoria inmediata. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con este proyecto de ley? Estamos ampliando el marco del tiempo en el que obviamente una persona puede ejercer defensa posesoria. Le estamos dando 7 días útiles, y le estamos dando 7 días útiles no desde que sucede el hecho de la usurpación, sino desde que él se entera que ha sido usurpado su bien. Yo me entero que hace 3 meses una persona viene usurpando, y digo yo, desde este momento me doy por enterado. ¿Cómo? Voy a la comisaría, siento la denuncia y digo, desde este momento corren 7 días, y en 7 días yo lo puedo sacar, y lo debo sacar. Entonces estoy creando un conjunto de mecanismos para justamente atajar un conjunto de conductas criminales que veo que me van a desfasar por completo. Porque claro, las formas como se ha regulado el código en el año 91 al año 2013 que estamos ahora, nos ha desfasado, nos ha desbordado, utilizando las categorías sociológicas de Matos Mar y demás en sociología contemporánea. Nos ha desbordado por completo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que sentarnos un poquito y mirar el panorama y decir cómo tenemos que regular toda esta nueva realidad social. No solamente se cometen delitos en lógicas de organizatividad criminal referidos a un solo ámbito de narcocriminalidad, como se estableció a partir del Convenio de Viena del año 88 en adelante. Se cometen cualesquiera otros delitos susceptibles bajo la perspectiva fenomenológica y criminológica, en lógica justamente de criminalidad organizada. Otro delito que también es posible trabajarlo a partir de este dato es, por ejemplo, el tema de la pornografía infantil. Vieron ustedes hace unos meses un reportaje de alguien que tomaba fotos a su sobrina, ¿no? Y lo circulaba a través de una red privada, y esas fotos fueron a dar a Estados Unidos y Francia, y desde Francia se somete a un levantamiento por el FBI en Estados Unidos, y dan, por el levantamiento de los IPs, y dan que esas fotos venían desde Chile, pero no era porque en Chile se producían, sino porque desde Perú la transferían a Chile. Entonces, y dan con una casa en el Callao de una persona que se apellidaba, o que se apodaba, mejor dicho, Fox. No sé si se acuerdan de ese caso. Hasta ahora incluso está prófugo el muchacho. Entonces, ¿qué hacía este señor? Pues este señor cogía, se apuntaba a unas redes, le tomaba fotos a su sobrina y a cuanta pequeña por ahí pudiera coger, las vendía. Teníamos también otra característica que no lo mencioné, que es justamente el ánimo de lucro ilícito que está detrás de la criminalidad organizada. Entonces ya vamos teniendo el ánimo de lucro ilícito, la transnacionalidad, la organizatividad o el asociacionismo, ¿no? Los escalones o la subordinación también es otro elemento. Los compartimentos estancos en función justamente de las divisiones que pudieran existir. Entonces, pornografía infantil. Otras conductas, pues también, por ejemplo, el tema de los delitos informáticos, que ya sabemos cómo caminan y que en definitiva también forman parte de este conjunto de conductas delictivas que son susceptibles de comisiones organizadas de delito. Y definitivamente el tráfico de drogas, porque el tráfico de drogas obviamente tiene lógicas de financiamiento, lógicas de acopio, de distribución, ¿no? De comercio, de microcomercio,
en la que obviamente están presentes todas estas formas de organización criminal. Entonces, lo que ha hecho la norma dentro de este espacio de respuesta penal material es, por un lado, y me parece interesante lo que ha hecho, aunque de alguna manera le ha faltado alguna cosilla por ahí, pero que ha dado con el 98% siguiendo algunos lineamientos que se dio. Bueno, finalmente el asesor dictamina y el legislador hace lo que le viene en gana. Normalmente no es como acá si hay auxiliares jurisdiccionales, le proponen algo al juez y el juez finalmente puede resolver en contra incluso de lo que le propuso el auxiliar. Pues más o menos sucede eso en el Congreso igual. Uno propone un conjunto de medidas y ese conjunto de medidas se acogen a un 90, 50, 60, 100%, no sé, pero que en definitiva esto cogió, digamos, un 98% de lo que era una propuesta ya que se venía dando, por lo menos de mi parte, del año 2011, en unos trabajos que publiqué en México y en Perú sobre el tema de la criminalidad organizada, desde la perspectiva criminológica, porque obvio, ojo, el concepto de crimen organizado, el concepto de criminalidad organizada no es un concepto penal, es un concepto criminológico, a partir de la verificación fenomenológica de las conductas criminales, de cómo es que se comete el delito, del perfil del delincuente. El perfil del delincuente en términos de organización criminal es un perfil distinto, incluso hasta podríamos decir, si abondáramos un poco más, haciendo un paréntesis, de un psicópata, de un disocial, porque rompe en definitiva y con mayor rigor en comparación con otros perfiles delictivos, con lo que se llama las expectativas individuales y las expectativas sociocolectivas. El fenómeno de la delincuencia se explica por sí solo en pocas palabras. El delincuente es una persona sumamente egoísta. Le interesa satisfacer sus necesidades individuales, propias, y no le interesa el colectivo. No le interesa finalmente lo que la sociedad en su conjunto pueda resultar ser más beneficiada o menos beneficiada, o más perjudicada o menos perjudicada. Durkheim en su momento de la sociología aportó un concepto sumamente importante que es el de la anomia, y eso es justamente el sustrato de la conducta criminal, la anomia. En el delito de corrupción, que es otro delito también que se ha establecido aquí como una forma posible de criminalidad organizada y se venía denunciando desde hace tiempo. Oiga, los delitos de tráfico de drogas, los delitos de corrupción siempre se cometen en lógicas de organización criminal. El delincuente corrupto no es un delincuente que actúa solo, es un delincuente que tiene asegurado varios flancos, porque en cuanto le descubran, esos flancos van a responder por él, porque finalmente él tiene información de los otros flancos que puede ser perjudicial para los demás, y en esa lógica de respuesta colectiva resulta y termina siendo impune frente a la respuesta penal. El delincuente corrupto actúa igual de esa manera, no le interesa finalmente lo que en términos sociocolectivos pueda ocurrir, pueda ser más o menos beneficioso. Lo único que le interesa es a él llevarse un dinero adicional a lo que gana como funcionario. En toda la administración pública, pero en toda la administración pública de todos los países del mundo existe eso. En España, en Francia, en donde sea, en algunos sitios más que en otros. Pero justamente y en los otros sitios en donde ya se ha avanzado con esta lógica en la criminalidad organizada, ya se tenía de antes el hecho de la posibilidad de la comisión delictiva en términos de crimen organizado. ¿Cómo se refleja en la ley penal material bajo estos temas, bajo este haz de delitos que se han contemplado en la norma? Agravando penas. Cuando se comete en organización, se agravan penas, ¿no? Que es una respuesta también de orden penal en ese sentido. Entonces, la respuesta de orden penal es crear mecanismos que impidan la arbitrariedad para calificar como crimen organizado o como delincuencia organizada una conducta criminal en concreto. Porque también se había dado con el acuerdo plenario 3 del 2007, si ustedes se acuerdan, no solamente era que una persona fuera parte en términos de comisión delictiva de una conducta en concreto, por ejemplo, un burrier, ¿no?, para que sea atribuible bajo el 297 del Código Penal, era que tenía que conocer la organización, era que tenía que compartir los objetivos de la organización. Si solamente era un burrier, iba por el 296 y era condenado por el 296. Ese conocimiento de la organización en términos de compartir los beneficios y los riesgos delictivos hacía que esa persona fuera pasible también de una condena por tráfico agravado.
Pero aquí obviamente se decanta mejor, se establece mejor y se dice cuáles son los criterios para definir esa conducta como cometida bajo organización criminal. Entonces, ese es un primer elemento. El otro elemento es, como he dicho, todos los delitos que se anexan a las formas organizadas del delito. Y en tercer lugar, la consecuencia de la agravación de las penas que en los otros delitos pudieran darse en función a esta lógica de organización criminal. A su vez, la creación de algunos delitos en términos de tipos autónomos, como por ejemplo se dio en su momento en el tema del lavado de activos, en donde ya se desprende la lógica del delito precedente para establecer un delito de autonomía funcional en razón justamente a la mera suposición, que en orden procesal podrían plantearse algunos la posibilidad de discutir de si se trata de una inversión de la carga de la prueba o no, pero que incluso yo diría que es permisible dentro de esta perspectiva de un derecho penal de tres velocidades. Porque, por ejemplo, en Colombia ya no solamente se hizo eso también, en términos de delitos de lavado de activos autónomos, sino también se creó el delito de enriquecimiento ilícito de particulares. Porque, ¿qué pasa? Cuando se hace enriquecimiento ilícito, ¿quién es punible? El funcionario. Pero si es un particular, no hay un delito de enriquecimiento ilícito de particulares. En Colombia sí lo hay. Y solamente importa un tema de desbalance patrimonial para atribuirle un delito de enriquecimiento ilícito por particulares, que incluso puede ser conexo con el delito de tráfico de drogas, lo cual implica en Colombia por lo menos una agravación de la pena en ese sentido. Estamos viendo permanentemente situaciones en las que se utilizan a particulares para comprar casas, para comprar oficinas. Particulares que tienen 86, 87 años no son susceptibles de enriquecimiento ilícito. Si existiera el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, sí. Y es una necesidad de reforma también que ya se ha planteado en el Congreso, pero como a veces en el Congreso las cosas van un poco lentas, será tiempo de acá un mes, 2 meses, 6 meses, no lo sé, que esa norma sea aprobada también en su momento. Desde el ámbito procesal, lo que he visto que se ha hecho mejor en esta norma es justamente variar la nomenclatura del 341 del Código Procesal Penal para establecer que la técnica de investigación llamada agente encubierto pueda ser utilizada en lógicas de criminalidad organizada sin ningún límite. Es decir, en todos los casos referidos al artículo 3 de la norma del 30.0077, homicidios, secuestros, trata de personas, violaciones, delitos contra el patrimonio, pornografía, usurpación, en todos esos se puede utilizar sin problema alguno agentes encubiertos, pero no solo agentes encubiertos, también agentes especiales. ¿Cuál es la diferencia entre un agente encubierto y un agente especial? El agente encubierto es un policía especializado en un delito específico. Hay policías que se especializan en delitos de homicidio, en delitos de secuestro, en delitos de tráfico de drogas. Esos son policías especializados y que pueden actuar como agentes encubiertos en determinados espacios de investigación no convencional. Estamos hablando de técnicas de investigación especial no convencional. Pero hay particulares que sin ser policías pueden insertarse en la organización criminal o pertenecer propiamente a la organización criminal y ser permitidos de seguir trabajando, entre comillas, para volverse una suerte de correa de transmisión entre los funcionarios del Estado encargados de la persecución penal del delito y la propia organización. ¿A cambio de qué? A cambio de dádivas procesales, exención de pena o reducción de pena finalmente, porque servirá a los efectos de descubrir o de develar la propia organización delictiva. Entonces no se sorprenda de aquí a un tiempo que en delitos de usurpación, estas organizaciones que permanentemente están vinculadas al tráfico de terrenos se vean de alguna manera puestas al descubierto por sus propios compradores, por sus propios vendedores o por la propia gente que trabaja con ellos. Como que también no nos sorprendería que en delitos, por ejemplo, de corrupción o delitos de lo que sea, existan y se puedan utilizar estas formas especiales de investigación encubierta, ¿no? Y especial también. Hay una norma complementaria a esta que se pretendió que se apruebe, no se aprobó, que era justamente referida a la empatización de la conducta delictiva en función a la lucha que se, mejor dicho, la empatización en la lucha de la criminalidad
dando carácter especial a las pruebas que se desprendían de los particulares o de cualquier particular sin necesidad de que fueran considerados agentes especiales. No se aprobó, digamos que estuvo bien que no se aprobara porque finalmente se optó por esta perspectiva de apertura, que es lo que significa este marco normativo sumamente nuevo y que perfecciones o imperfecciones más o menos resulta sumamente interesante de seguir leyendo y de seguir debatiendo, pero claro, en una hora que nos da la organización probablemente sea poco tiempo y más bien les invito a ustedes que pueden revisar el texto que hay sobre este tema en sus correos electrónicos. La organización se lo va a pasar a cada uno de ustedes, los PowerPoint también, y a su vez un trabajo mío que se publicó en el año 2011, en diciembre del 2011, ciertamente, en diciembre del 2011 en la Gaceta Jurídica, que fue justamente un trabajo que también se publicó en México sobre crimen organizado y que, si lo leen en función a la norma, obedece, digamos, la norma en bastantes tramos a este trabajo que es justamente el que les comento, ¿no? Que fue publicado en diciembre del 2012 en Gaceta Jurídica. Con esto acabo y doy por terminado esta sesión, agradeciéndole muy gentilmente su asistencia y su paciencia en esta hora de disertación. Gracias. Quiero agradecer a nombre del doctor José Antonio Neira Flores este valioso aporte del doctor Miguel Pérez Arroyo y como agradecimiento a su gentil participación hacer la entrega de un certificado expedido por la Dirección de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales de la Corte de Lima y nuevamente les pido un fuerte aplauso para despedir al doctor Pérez. Muchas gracias.